Buen día, mi nombre es Eduardo Antique Pérez, tengo 24 años, soy estudiante de Ingeniería en Sistemas, pertenezco al CEDAT de Ibagué y mis contactos son el 322-354-7103. Mi correo electrónico pueden encontrar como duantique1992@gmail.com. Tengo un interrogante que se entiende por programación de computadoras. La programación de informática o la programación algorítmica, cortada como la programación, es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código de fuente y programas de computadora. Tenemos acá la misma respuesta, que es un lenguaje de la programación. Es un idioma artificial diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por máquinas como las computadoras. Tenemos una clasificación, que son los lenguajes de programación. Se clasifican por su nivel de abstracción del procesador. En este caso, abstracción es un principio por el cual aísla toda aquella información que no resulta relevante a un determinado nivel de conocimiento. Tenemos la descripción histórica, la evolución histórica de los lenguajes de programación. Tenemos como la evolución a lo largo del tiempo en los lenguajes de la programación, que como consecuencia de la corta historia de la informática, los lenguajes que utiliza tienen una existencia breve comparado con cualquier otra tecnología. Esto podría parecer una ventaja a la hora de afrontar una revisión histórica, y que es un problema ya que no es frecuente encontrar estudios históricos al pasado inmediato que nos une a la progresión geométrica. Tenemos acá la evolución de los lenguajes de programación hasta la actualidad. Tenemos entonces de 1950 tenemos hasta el 2005. Ahí lo podemos encontrar. Aquí tenemos una tabla comparativa de por lo menos 5 lenguajes de la programación. Entonces aquí tenemos el año de 1940 hasta el 1995, 1954. Entonces, con su respectivo nombre. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de lo que es el significado de uno de estos. Entonces vamos a hablar sobre John Baucus, que es un idioma desarrollado en 1950 para matemáticos, científicos e ingenieros. Tenemos aquí una tendencia a los lenguajes de la programación. En el estudio de los lenguajes de programación agrupa tres grandes intereses diferentes: el programador profesional, el diseñador del lenguaje, del implementador del lenguaje. Tenemos que además de estos tres trabajos, al realizarse dentro de las ligaduras y capacitaciones de la organización de una computadora y las limitaciones fundamentales de la propia. Calculabilidad es el término del programador entre distintos niveles de aplicación de programación. Tenemos el avance de ellos, cada uno desde 1964 hasta el año 1994. De uno de los más utilizados, que es el Java, que es un lenguaje de nivel alto del desarrollo por Sun Microsystems, que fue diseñado para equipos portátiles y que esto se modificó para aprovecharse en la vía web. Tenemos unas prácticas dentro de la programación. Entonces, cuando uno codifica una aplicación de software, existe un número potencialmente infinito de programas que satisfacen a los mismos. Sin embargo, no todos estos programas comparten los mismos atributos de calidad. Es decir, no todos son iguales y eficientes tanto en el consumo de procesador
como en la memoria. No todos son iguales de legibles, ni todos son iguales ni fáciles de modificar. También no todos son iguales y fáciles de probar y verificar que funcionan correctamente. Tenemos un consejo para evitar el uso de las variables globales. ¿Cuál es la justificación de él? Entonces, una variable global es una variable colocada fuera del ámbito de varias funciones y que es globalmente accesible por todas de ellas. El uso de las variables que se puede resultar tentador por el cómodo y evitar que están pasando la variable global como parámetro. Sin embargo, el uso de las variables globales pueden tener efectos laterales bastante peligrosos. Tenemos el lenguaje de programación, el más común ahora, el C numeral. Entonces, pues, que dice que es muy expresiva, pero también sencilla y fácil de aprender. Cualquier persona familiarizada con el C o el Java reconocerá al instante la síntesis y las llaves. Los desarrolladores que conocen cualquiera de estos lenguajes pueden empezar normalmente a trabajar en forma productiva y en un espacio muy corto. Tenemos aquí uno de los totales del C numeral. Entonces tenemos del 1 hasta el 6. Lo podemos evidenciar. Pues ya aquí con eso ya entonces los estudiantes de Luna, entonces tenemos nuestra agenda, las actividades a desarrollar de la etapa número 1, que es el taller de conocimiento inicial, que se nos vence el día de que hay 14 hasta el 6 de septiembre, perdón. Tenemos la unidad de la unidad 2, que es los algoritmos y estructura de datos. Esto viene en fase colaborativa. La unidad 3 del lenguaje de programación, que es un taller de instalación de configuración en torno al desarrollo, que es en torno del desarrollo, el estudio y el lenguaje de programación C numeral. Esto es de forma individual y se nos ve el plazo hasta el 18 de octubre. Seguimos con cada una de esas unidades. Tenemos la etapa la unidad número 3 de lenguaje de programación. La etapa 5 con lección educativa evaluativa de la programación de las computadoras, que es presentar una lección evaluativa de fase individual hasta el 29 de noviembre. Y ya por último tenemos la unidad 3 del lenguaje de programación y la etapa que es la etapa número 6, que es el taller de evaluación final. Esto es fase individual y esto finaliza el 13 de diciembre de este año. Tenemos la estructura telemática del curso y los algoritmos. Entonces, pues, ese es el curso de algoritmos que está escrito en la Escuela de Ciencias Básicas y Tecnología en nuestra universidad, la UNAD, y corresponde al programa de Ingeniería de Sistemas. Está construido por 3 créditos académicos. Entonces, pues, lógica matemática, el cual dará un mayor funcionamiento para el desarrollo de los temas planteados. Síntesis de nuestro curso de algoritmos. Tenemos acá el análisis del problema de nuestro programa de algoritmos. Muchísimas gracias por su atención prestada.